Hola amigos, en estos días se ha confirmado para la comunidad católica la visita del Papa León XIV aquí en la Argentina. Es una visita oficial. El Papa León XIV, como es agustino, estuvo por Mendoza 2 veces. Esta vez no lo va a visitar. Pero, ¿por qué les hablo de esto que ya es una noticia hiper conocida? Porque el texto de hoy del Evangelio habla de esta fascinante escena de la barca con los discípulos solos en alta mar y Jesús que aparece porque hay una tormenta y viento en contra y le dice: no teman, soy yo. Y Pedro quiere ir hacia él. Y este Pedro, cuando comienza a caminar, se hunde y le dice: sálvame. Y ahí está Jesús salvando. Bueno, justamente, ¿quién es Pedro? Y quiénes de alguna manera han sido los que han tenido la misión de continuar el rol de Pedro. Históricamente, Pedro, junto con Santiago y Juan, eran considerados las columnas de la iglesia primitiva, que está marcada históricamente en los Hechos de los Apóstoles. Hay que leer los Hechos de los Apóstoles si uno tiene un interés histórico, porque es un testimonio histórico, no son fábulas, que después también ratifica Pablo en sus escritos, que también son históricos. ¿Y quién era Pedro? Nosotros tenemos una imagen quizá un poco romántica sobre él, y Pedro no era un pescador que salía con la cañita a pescar, era un emprendedor, hoy sería un pymes. Ahí a la orilla del lago de Nazaret no es como un lago de pocos recursos y demás, sino que era un lago muy activo, muy comercial. Imagínense que Israel estaba puesto ahí en el paso de todas las rutas comerciales y todas las pequeñas pueblitos, del cual Betsaida era él, Pedro, eran puertitos que tenían una eficacia comercial bastante interesante. Y también estaban delegaciones romanas, cobradores de peaje y de impuestos. O sea, era algo vivo. Pedro es alguien reconocido ahí. Y los hijos de Zebedeo justamente eran conocidos porque el que tenía una barca era alguien importante, y la barca la tenían. La barca podía medir de 6 a 9 metros. Y de eso se trata la parte de hoy. Pero además Pedro estaba casado, que posteriormente también tuvo una hija, según la tradición, se llamaba Petronila, que junto con su mujer murieron todos en Roma, martirizados. Este era Pedro. Pero además de su vida, digamos, de chismes, tenía un rol. Jesús le pone piedra, sobre que hay que edificar. Jesús, acuérdense que dice: hay que edificar la casa sobre roca. Pedro era la roca, pero roca que mientras que él confiara en Dios, porque cuando no confiaba en Dios era traidor, desleal, impulsivo, todo lo que ustedes ya saben. Pero ¿cuál era el rol entonces de Pedro? Pedro, ser soporte de la primera comunidad, y eso está evidenciado en los Hechos de los Apóstoles, pero claramente aquella negación le correspondió una vergüenza enorme y al mismo tiempo hacerse cargo de la comunidad. Él rompe con sus propias tradiciones judías, él abre el cristianismo a los romanos, a los griegos, a todos. Y él es el que es impulsor. Él toma la palabra, ustedes lo han visto en todos los textos bíblicos, siempre el que habla es él, el que pregunta es él, el que genera la unidad.
Pablo tiene que venir a hablar con Pedro para ponerse de acuerdo de su misión entre los griegos, entre los paganos. Ese rol sigue siendo el de Pedro, de cualquier papa, digamos. Y los papas, los primeros 33 papas fueron todos canonizados, todos martirizados, 31. O sea que todos fueron santos. Por eso la Iglesia pudo extenderse de una manera moralmente y éticamente como corresponde. Después vino toda la historia, papas bizantinos, papas medievales, papas renacentistas, hasta que llegamos hasta ahora, ¿no? Hasta nuestra época. Y en el siglo XIX, para los que, como otra anécdota, pasó el que después fuera Pío IX, pasó por aquí. Es más, estuvo cerca de la acera, acá en la calle Pescadores, que ahora funciona un mercado de verduras y demás, Mercado Cuyo, cerca de mi casa, a unas cuadras. Y este Papa Pío IX fue el que condenó así en pleno a todo el siglo XIX. Milei no estaría muy contento. Escribió un libro que se llamaba Syllabus, una lista de errores, donde estaba metido también el liberalismo, el cientificismo, todo lo que después los papas del siglo XX tuvieron que reconsiderar y que el Vaticano II después puso en claro, ¿no? Basta de condenar errores y dialogar con la cultura. Los papas, los últimos, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, son todos canonizados. Y Juan Pablo II, yo tengo ahí una experiencia muy personal. Yo lo vi cuando vino en el 82 para aquel conflicto de las Malvinas. Estuvo acá unas horas, unas 30 y pico de horas. Lo fui a ver a la Plaza de los Españoles, lo fui a ver a Luján, y la verdad que fue clave porque poco después cayó la dictadura y en el 87 volvió con Alfonsín y hizo un recorrido por todo el país, una semana preciosa, y acá en Mendoza habló de la paz. Y después me fui a verlo a la 9 de julio, en esa época era jovencito, estaba tirado en la 9 de julio con 1 millón de jóvenes. El lema era: hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Y ahí dijo: nunca más, ni secuestrados ni desaparecidos. Empezar una nueva historia en la Argentina. Juan Pablo II tuvo un rol muy importante en este afianzamiento del proceso democrático en la Argentina. Y después está Francisco, que no quiso venir a la Argentina, y me parece muy bien que no haya querido venir a la Argentina, porque todo el mundo, y sobre todo nosotros por el carácter argentino, queremos usar cada uno para el lado suyo la grieta. Ahora se pone en evidencia que Francisco no quería estar ni de un lado ni del otro, quería tener una misión pastoral, que está manifestada en este libro, que sigue siendo muy bueno para entender la Iglesia y el papado hoy en día. Y digo esto porque si ustedes quieren saber cómo la gente nos ve de afuera, la cultura, hay varias películas que hablan sobre el Papa. Habemus Papam, Nino Moratti, un italiano, Dos Papas, donde hay 2 actores de primera calidad, Cónclave, que es más complicada, también más debatible, y la otra que se llama Amén, también recordando el pasado y la relación de la Iglesia con el nazismo. Y esas películas y este libro que les acabo de comentar ponen en evidencia que la Iglesia siempre tiene vientos huracanados y también vientos en contra, ¿no?
Y eso hace que la barca, desde adentro y desde afuera, siempre esté en peligro. Y por eso volvamos al texto del Evangelio de hoy tan bonito y fascinante. Jesús está solo en el monte, a la orilla de esas ciudades que le digo del lago, y los obliga a los discípulos a subirse a la barca e ir al otro lado, pero no a cualquier ciudad, era una ciudad que no era judía, que se hablaba de otros idiomas y habían otros cultos, y por eso los obliga, porque ellos no querían ir para allá y querían ir para las ciudades judías, y los empuja. Pero él está arriba rezando, y siempre que Jesús sube al monte, a una montaña, se transfigura, ¿no? Acuérdense, la transfiguración. Tiene ahí una manifestación, se llama cristofanía, es decir, manifiesta su divinidad como anticipatoria para prepararlos a los discípulos que no tengan miedo, y por eso el lago es el signo de todos los males y todos los poderes que hacen que el ser humano no pueda lograr su objetivo de ser feliz, de encontrar en este mundo maravilloso lo que deseamos, la fraternidad, ser libres, iguales. Eso que está ahí en la bandera francesa, pero que es puro bla bla a la hora de la práctica. Jesús fundó una humanidad nueva, una civilización nueva. Esto lo decía muy bien Juan Pablo II, ¿no? La civilización del amor. Y por lo tanto, ahí él camina sobre las aguas, porque él es el que le va a decir a los discípulos y sobre todo a Pedro: no tengan miedo. Es más, este autor, Javier Cercas, dice, él no puede creer que la iglesia siga vigente, que siga estando con todo lo que los errores internos y las contradicciones externas. Por lo tanto, lo más evidente de este texto bíblico es el testimonio de 2000 años de la iglesia. Es más, un filósofo, Jacques Maritain, que no era católico, quería encontrar todos los errores de la iglesia, entonces le abrieron el Vaticano y empezó a buscar todos los errores y demás, filosóficos y todo lo que, y al final terminó convertido, fue un gran filósofo cristiano. La iglesia es rara. Es una institución a la vista muy compleja. Hasta Maradona se enojó con eso, con el Vaticano. Pero acá hay que mirar estas dos cosas: Jesús y Pedro. Pedro, presuntuoso, le dice: haceme caminar hacia vos. Y cuando va caminando se hunde, porque cree que el poder lo tiene él. No lo tiene él. Y cuando lo deja de mirar y ve todo el problema que hay, ahí donde se hunde. Entonces dice: sálvame, la mano. Es bonita, hay un mural ahí en Israel, en donde está la barca como altar. Ahí hay la mano de Pedro y Jesús que lo está tomando. Pero eso que es para Pedro es para todos, porque vivimos en un mundo que a veces nos hace hundir. No tenemos piso, no tenemos techo, no tenemos horizonte, no tenemos nadie al costado. Y ahí está Jesús: no tengan miedo, yo soy. Y ese yo soy no es una cuestión: ahí está el amigo que me da una mano. No, es el Dios amigo, el que se le apareció a Moisés en la zarza. Yo soy el Dios que los ama, el Dios misericordioso, el Dios que quiere que estemos todos en una barca y que nos salvemos todos juntos y lleguemos a la otra orilla. Y la otra orilla no es nada más que nada menos que un cielo nuevo
y una tierra nueva. Muy buena semana para todos.